bienvenida a este vídeo. Decíamos no tanto curso, decías charla, curso, en fin, Manuel. Sí, bueno, en fin, de la cual se aprende igualmente. Y entonces los que conectáis con nosotros por YouTube solamente en este vídeo separado, que sepáis que también estamos en el programa, en el RACV, como le llamamos también, 44. Y en esta ocasión, creo, Manuel, vamos a hablar del BOR, ¿verdad? Sí, vamos a hablar del BOR porque ya hablamos en su día de la radio, de cómo encontrar nuestra posición con la radio, con el sistema VDF. Hablamos del ADF también, que era un instrumento muy antiguo, y ahora vamos a hablar un poquito del BOR, ¿no? Entonces, para hablar del BOR, lo que tengo aquí es una presentación, a ver si comparto la pantalla con vosotros, voy a compartirla yo. Muy bien, pues nada, pues vamos a hablar ahora un poquito del BOR. Ya hablamos el otro día del VDF y del ADF, y ahora vamos a hablar un poquito de este sistema que es un poquito más moderno, pero poquito más que el ADF, ¿no? El ADF hablamos de los problemas que tenía, ¿no? Y de todas estas historias de los rebotes de la onda, tal. Bueno, pues cuando se diseñó el BOR, lo que se quiso hacer es intentar que fuera un poquito más, no solo preciso, un poquito más preciso que el ADF, sino que tuviera menos problemas que el ADF, ¿no? El ADF era un sistema muy fácil de entender, no tan sencillo de usar y tenía muchos inconvenientes, ¿no? Uno de los inconvenientes más grandes que tenía el ADF, si recordáis, es que no tenía integridad, lo que llamamos integridad. Integridad es la capacidad del instrumento de enseñaros una bandera roja cuando falla, ¿no? Es decir, bueno, no podéis usar ahora el instrumento porque el instrumento no está en servicio, no tiene servicio, ¿no? El sistema está caído. Esto se solucionó con el BOR. El BOR tenía más precisión, tampoco es que sea muy sencillo de usar el BOR, pero sí tenía integridad. En cuanto el BOR no funcionaba, teníais una banderola, ¿no? Entonces aquí lo que estáis viendo es, pues, bueno, una avioneta antigua. No sé si veis el puntero, ¿no? Estáis viendo el puntero también, me parece. Sí. Muy bien, pues entonces aquí lo que estáis viendo es una avioneta, esta es una Pipe que teníamos allí en Jerez de la Frontera. Y lo que estáis viendo aquí, pues son dos... Ya se está convirtiendo en famosa, la Piper esta. Vas a tener que ponerla como freeware para todos aquellos que montan el simulador para que se lo descarguen. Sí, esta era la Arrow, muy famosa, volaba muy bien, muy bonita. Y bueno, pues iba equipada con este tipo de instrumentos que veis aquí. El de arriba es el más antiguo de todos. Esta línea que veis aquí, un poquito inclinada, esto es pues la indicación del BOR, del radial del BOR. Era un poco rara de usar porque estaba como enganchada arriba y abajo pues tenía como un swing, ¿no? Pues basculaba de un lado a otro, ¿no? Una cosa muy rara. Luego pues se pasó a la que tenemos aquí abajo, que es un poquito más moderna, en la cual la barra ya no colgaba de arriba, sino que se desplazaba de izquierda a derecha entera y era un poquito más sencilla quizás, ¿no? De manejar, ¿no? De entender, ¿no? Ahora los vamos a ver, ¿no? Pero bueno, esto era una presentación muy clásica. Si sabías volar con esto, si te entendías con estas historias, la verdad es que ya sabías mucho y podías salir de situaciones muy comprometidas. De hecho, a mí esto me sacó de muchos líos. Cuando todavía no era piloto instrumental, yo empecé a volar los simuladores que había entonces del Flight Simulator y todo esto, que eran en gráficos pues, muy básicos, pero bueno, tenían estas cosas. Y si entendías un poco lo que era esto y dónde estabas y tal, te sabías ubicar, pues bueno, pues te ayudaba mucho, ¿no? Y a mí, de hecho, me ayudó mucho. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Mira, la siguiente lo que estáis viendo es una representación de un BOR, ¿no? Aquí tenéis un BOR que según el código de ICAO, cuando lo veis en los mapas, es un hexágono, ¿no? Ahí tenéis un hexágono, ese hexágono es lo que se suele entender que es una estación BOR, ¿no? Que puede estar ubicada en cualquier sitio, ¿no? Puede estar en un aeropuerto, puede estar en cualquier parte del terreno. Y si veis el hexágono y además el hexágono está inscrito dentro de un cuadrado, pues eso quiere decir que es que la estación cuenta además con un sistema de distancia, de medidor de distancia, ¿no? El DME. Entonces es un BOR DME. Mucha gente cuando empieza a estudiar un poco de radionavegación y ve algún libro de radionavegación, pues se confunde un poco, ¿no? Y no entiende un poco los conceptos básicos, ¿no? Que no se explican muchas veces en los manuales, ¿no? En muchos de estos manuales se habla de la navegación, lo que llamamos en RO-CITA, ¿no? En inglés le llamamos navegación RO-CITA o CITA-CITA o RO-RO. Navigation, ¿no? Y mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿eso qué es? ¿No? Yo una vez en clase estaba diciendo esto de, bueno, esto es una navegación clásica RO-CITA o RO-RO, y los alumnos me decían, Manolo, ¿pero qué haces? ¿Qué te pasa en la boca? ¿Estás hablando chino? Entonces, bueno, esto no es más que entender que RO es un ángulo, que es lo que nos da el BOR,
y cita, o perdón, al revés, rho es una distancia, que es lo que nos da el DME, y cita es un ángulo, que es lo que nos da el BOR, ¿no? Entonces, con una posición rho cita, o sea, distancia y ángulo, podemos fijar nuestra posición en el terreno, ¿no? En este caso, estáis viendo aquí, pues es lo que hay un BOR con un DME, a distancia rho, nos dice que son 10 millas náuticas, por ejemplo, y pues aquí nos da un ángulo y nos dice que estamos a 0,7, 0,8 grados, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues ahí tenemos un ángulo y una distancia, nos da una posición en el espacio. Si trabajamos con estos sistemas BOR, que no tengan el medidor de distancias, pues también podemos fijar nuestra posición en el espacio pues, cruzando dos radiales. Ya hablamos de lo que era el concepto del radial cuando estuvimos explicando la DF. Y aquí vemos dos radiales. Esto es lo que se llama navegación cita-cita, o sea, dos ángulos, ¿no? Y lo que sería la RORO serían dos DMEs, básicamente. ¿Cita o teta? Zeta, no sé cómo le llamáis aquí, yo siempre lo digo en inglés, le llamo cita, RO, cita. ¿No? Cita, entonces, sí. Teta, claro. Teta. Pues eso. Exactamente, Munu, todo el abecedario. Bueno, mira, aquí tenéis, lo hablábamos el otro día, de lo que es el cono de silencio, ¿no? Cuando estáis siguiendo un radial, mira, aquí tenéis, por ejemplo, un radial que estáis siguiendo, veis que tiene una indicación, el to y el from. El to quiere decir que vamos hacia la estación, el from quiere decir que venimos de la estación. Bueno, pues cuando el avión pasa por el cono de silencio, suele fluctuar, se suele perder esta indicación. Y vamos a ver si tengo aquí la animación, me parece que la estáis viendo, la animación, ¿veis? El avión que va, y ahora mismo veis cómo cambia, ahora mismo ha pasado por el cono de silencio e incluso la barra que dice que estáis en el radial, hay un momento en el que se pierde, se va hacia un lado y luego vuelve otra vez al centro, ¿no? Esto suele pasar porque estáis en el famoso cono de silencio, que es, según la ICAO, es un cono que tiene que ser lo más estrecho posible. 40 grados desde el suelo es lo máximo que se permite aquí, perdón, lo mínimo que se permite porque, claro, cuanto más ángulo hay aquí, el cono es más estrechito, ¿no? Y mejor, ¿no? Menos tiempo estáis en el cono de silencio. Hay unas fórmulas que hablamos el otro día que también son para calcular el tiempo en el cono de silencio. Aquí lo tenéis, con la tangente. Creo que tenemos un ganador del otro día también que escribió y nos dijo cuál era el tiempo del cono de silencio. Luego lo hablamos si acaso. Aquí tenéis una presentación muy curiosa de lo que es el BOR con todas las indicaciones. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, lo que se llama la integridad. Esta banderola, cuando pone NAV en rojo, esto quiere decir que el sistema no se puede usar, no está bien, tiene algún problema, entonces pues no se debe usar. Esto es lo que le faltaba a la DF. La DF no tenía esta integridad, o sea, no podía saber exactamente si el sistema estaba transmitiendo bien o no estaba transmitiendo, entonces pues nunca lo sabías bien. En este caso, pues sí, porque hay una banderola que salta en el momento en el que el sistema no tiene no recoge la señal. Entonces, fijaros lo que hace pues a lo mejor una cosa así, fluctúa. Lo que estáis viendo es la rosa de los vientos que está girando porque esto es el botón del OBS, el Omni Bearing Selector. Con este botón lo que hacemos es seleccionar un radial. Si nosotros movemos los radiales, la rosa de estado de los vientos, y vemos que la barra no se mueve, que salta la banderola, bueno, pues eso es que no se puede usar. Esta es otra presentación más moderna, un poquito más moderna, aviones un poquito más grandes, en los que veis una flecha que está partida. ¿Veis la parte que está partida? En realidad, eso es lo que llamamos el Course Deviation Indicator, es la indicación de cómo estáis desviados, ¿no? Con respecto al radial seleccionado. La punta la punta de la flecha es hacia dónde os dirigís, digamos el to, hacia el BOR. La cola es el from, es de dónde venís. Lo que llamábamos en el otro día cuando hablábamos del ADF y del VDF, hablábamos del QDR y el QDM, ¿no? El QDM es hacia dónde vais, el QDR es el radial de donde venís, ¿no? Son los acrónimos que decíamos, y la barra partida lo único que te da pues es una idea de cómo de desviado estás, ¿no? Con respecto a tu selección de radial, ¿no? Es muy intuitivo, se puede ver muy bien. Además, aquí tenéis un símbolo del avión, hacia dónde está apuntando, donde tenemos el heading, las dos banderolas también y un selector también de curso. Incluso este os da la velocidad
velocidad del suelo, en fin, te da muchas cosas y hasta el ILS también, porque el BOR, una de las cosas que tiene es que se puede combinar con el ILS, que es una cosa que ya hablaremos en el próximo capítulo, hablaremos del sistema de aterrizaje de precisión, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces tienes una barra que es vertical, otra horizontal y bueno, cuando estés con el ILS significa una cosa, cuando estés con el BOR significa otra cosa, ¿no? O sea, puede ser compartido. Mira, aquí tenéis el famoso RMI, el Radio Magnetic Indicator, que esto era, pues bueno, una cosa muy parecida. Las flechas no están rotas como en el HSI, son flechas continuas, pero el concepto es el mismo. La punta de la flecha es hacia dónde vais, es el QDM, y la cola de la flecha es el QDR. Y, bueno, pues esto era fácil de usar con el ADF y fácil de usar con el BOR, y muy difícil de usar con el DMI, porque era complicado hacer una aproximación con estas colas. Con la cola del QDR, estoy aquí, estoy acá. Bueno, esto era un poco follón, ¿no? Pero bueno, al final se le cogía el tranquillo y volabas también con el RMI. En los aviones modernos, como veis, pues tenemos pantallas de cristal líquido, tenemos pues este tipo de presentación. Esta es una presentación típica de un 737. El 737 pues 400 o el 800 tiene una cosa parecida a esto. Lo que veis pues es una cosa muy parecida a lo que veíamos antes en el HSI. Es una flecha partida. La indicación es magenta, es así tipo rosácea, ¿eh? Y bueno, pues tienes mucha información, tienes muchísima información. Tienes también información de distancia, tienes información de rumbo, tienes el radial, en fin, indicación de si vas o vienes desde el radial, la frecuencia y hasta el viento incluso, ¿no? O sea, tienes muchísima información. Pero es que hoy en día ya no se vuela así. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque hoy en día, yo recuerdo cuando llegué al avión que estaba dando al principio, cuando llegué a Lufthansa, allá a Zurich, pues me dieron para que estudiara y diera clases de un avión que es el Embraer 190. Y entonces la primera vez que me dijeron, anda, vuela un BOR, Manolo, venga. Me metí al simulador, seleccioné la frecuencia del BOR y le di al botón navegar, navigation. Entonces se supone que el piloto automático pues tiene que coger el BOR automáticamente y navegarlo, ¿no? Y seguir el radial que tú tienes seleccionado, pero no era capaz de hacerlo. Pero bueno, ¿esto qué le pasa? ¿Está tropeado o qué? Y hasta que el instructor que estaba allí en ese momento, que fue el que me formó a mí, pues me dijo, no, es que estos aviones no vuelan el BOR, no vuelan los radiales BOR. Y dije yo, pero ¿y cómo pues? ¿Cómo puede ser que un avión no vuele el BOR? ¿Esto qué tontería es? Pero claro, me lo explicó y tiene sentido. Mira, el BOR ya es un sistema muy antiguo. Se diseñó en el año 49, o sea, empezó a funcionar en el año 49, ¿no? Entonces, pues, claro, en su día, pues, estaba muy bien, era muy moderno, pero claro, tiene sus errores, ¿no? El BOR no es perfecto, tiene más o menos 4 grados, por ejemplo. Depende de qué tipo de BOR es, ¿no? Porque hay unos BORs un poquito más modernos, que son los BOR Doppler, que son los de última generación, que utilizan el efecto Doppler, que luego veremos. Pero los antiguos, pues bueno, tenían pues eso, por 6, 7, 8 grados, estos tenían pues a lo mejor 2, 3 grados, una cosa así, pero todavía no era perfecto. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hizo en estos aviones? En estos aviones lo que se hizo es cancelar el BOR y tratar los BORes, las estaciones BOR, las estaciones que emiten esta señal, tratarlas como si fueran waypoints, que es una cosa que ya veremos cuando hablemos de navegación de área. Es decir, eran sistemas basados en un ordenador que trataba los puntos en tierra, las antenas, como si fueran sitios en una base de datos. Entonces, lo que tú volabas en realidad no era el radial en sí, el radial verdadero. Lo que volabas era un radial basado en una base de datos que era pues, gestionada a través de eso, de un gestor de vuelo, de un FMS. Ya hablaremos de eso un poquito de todas estas cosas. Entonces, claro, se volaba perfecto. Volabas perfecto porque volabas con una base de datos, con una especie de radial virtual que no existía, y volabas el radial sin el cono de silencio, sin ninguna clase de error, y claro, era perfecto. Entonces, por eso, cuando tú volabas este tipo de aviones tan modernos, el BOR ya no lo consideraba el BOR pues, como una reliquia. Y entonces esa era la razón por la cual no se había introducido el BOR en el piloto automático. Sí podías volarlo manualmente a la antigua usanza, pero no podías conectarlo al piloto automático. El piloto automático era muy bueno, era muy preciso, y entonces le estabas metiendo un BOR, que era una cosa muy antigua, con un error, a una cosa que era muy moderna, que casi no tenía error. Entonces los ingenieros dijeron, pues mira, mejor que no. Mejor que si lo quieres volar, lo vuelas tú a manubrio, pero no me conectes el piloto automático, ¿no? Ese era el problemilla que tenía el avión nuevo que empecé a dar, ¿no? Y claro, yo siempre que lo explicaba a los alumnos, pues todos me decían, ¿cómo? Pero que no vuela BOR este cacharro. Lo vuela, pero de otra manera, ¿no? Es una cosa muy...
Bueno, aquí tenéis lo que es la típica configuración para una aproximación. Hay aproximaciones board con cartas de aproximación. Lo que hace el board del aeropuerto, pues normalmente es estar alineado con la parte central de la pista. Los hay que están desalineados también, o sea, hay un máximo de calaje, ¿no?, entre lo que es la línea central de la pista y donde está situado el board, pero lo normal es que estén más o menos alineados, ¿no? Y entonces, pues bueno, hacer una aproximación board también es una cosa muy, muy sencilla, en el sentido de que si sabes navegar con el board, lo único que tienes que hacer es leer la carta de aproximación y ver, pues, a qué altura tienes que estar según la distancia a la que estás, ¿no?, del board o de la pista, ¿no? Es una cosa también muy interesante que si queréis un día hablaremos también de eso. El sistema, en realidad, pues bueno, técnicamente es bastante complejo. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo simplificamos mucho. Son dos señales eléctricas, radioeléctricas. Una pues se lanza en todas las direcciones, porque BOR quiere decir eso, es un radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, VHF, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues son dos señales, una que rota, que es la que veis aquí en naranjita, por ejemplo, y que va en todas las direcciones, y la de arriba, ahí la estáis viendo que está rotando a unas 1800 revoluciones por minuto, y entonces la combinación de las dos señales es lo que nos da la indicación en el instrumento, ¿no? ¿Veis? Lo que tenemos son dos señales, una que es omnidireccional, que es la naranja, y luego tenemos una dentro que gira, que cuando la ponemos a rotar lo que hace es este cardioide, una especie de cardioide. Bueno, no es realmente un cardioide, le llaman el limacón, que es una especie de señal compuesta de dos señales, que lo que hace es que el receptor, cuando estáis recibiendo esta señal, os dice la diferencia de fase que hay entre las dos. Dependiendo de dónde estéis, si estáis aquí en el norte, pues las dos están en fase, pero si estáis aquí en el este, veis pues que hay una pequeña diferencia de fase de 90 grados entre las dos señales. Bueno, pues eso es lo que hace el BOR. El BOR te dice, depende de dónde estés con la estación, te decodifica la fase entre las dos señales, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿veis? Normalmente lo solemos decir que es como un radiofaro. En realidad no es un radiofaro, pero bueno, lo solemos decir eso, que es como un faro de estos de navegación. Entonces, aquí hay un avión que está con un rumbo y está al este de la estación, y entonces, pues bueno, pues ahí tenéis una indicación de cómo hacen las fases, ¿no? De que según cómo rote el limacón, pues os está diciendo que estáis en un sitio o en otro. Vamos a ver si podemos pasar a la siguiente. Aquí tenéis una indicación. Esta es la dificultad que tiene el BOR, ¿no? Cuando el instrumento te indica que estáis en un radial, por ejemplo, aquí estáis en el 055, ¿veis? El primer avión que tenemos aquí se dirige directamente a la estación y está muy bien. ¿Por qué? Porque está volando correctamente, está volando directamente con la indicación TU en el radial 055 y no tiene ningún problema. La navegación en este sentido es correcta. Es decir, si la barra se te va hacia la derecha, pues captura la barra, vete hacia la derecha y captúrala. Que la barrita del instrumento se te va a la izquierda, pues que te estás desviando, o vete a la izquierda y captúrala. Cada uno de estos puntitos pequeños es una cantidad de error que tenéis, por ejemplo, pues no sé, estos sean 2 grados, depende del instrumento. Pues bueno, pues si está aquí, pues tenéis 2 grados, pues bueno, corregir un poquito hasta centrarla. Cuando la tenéis centrada, quiere decir que estáis en el radial, perfectamente en el radial aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que si estáis navegando hacia la estación, pero con rumbo contrario, las indicaciones son reversas. Si te va a la izquierda la barra, pues te tienes que ir a la derecha para capturarla. Es una cosa muy rara. Y esa es una de las cosas, una de las reglas del BOR. No naveguéis nunca con indicación TO si os estáis yendo del BOR, y no naveguéis nunca con FROM si estáis acercándoos al BOR, porque entonces las señales son reversas, ¿no? ¿Cómo se cambia el TO y el FROM? Bueno, en el OBS. En el OBS cambias aquí la rosa de los vientos y hay un momento en el que cambia la indicación. Estáis hacia o desde. Cuando estáis en rumbos intermedios, pues bueno, pues enseguida podéis cruzar un radial. Entonces viene aquí al medio, estáis en radial, de repente pues seguís hacia adelante o hacia otro lado, pues el radial se va hacia un lado, pues bueno, pues muy bien, para navegar, para encontraros está muy bien. Pero si queréis dirigiros a la estación, siempre con la indicación TO. Y si os alejáis, siempre con la FROM. Mirad, esto es un ejemplo de cómo cambia la indicación. Cuando seleccionáis un radial, aquí estáis, por ejemplo, en el 050, por ejemplo, habéis seleccionado el 050, no importa dónde estéis en el espacio, lo que hacéis es dividir el espacio en dos.
con la perpendicular del radial seleccionado. O sea, tenéis aquí seleccionado el 050, por ejemplo, pues mirad lo que pasa. El 050 divide el espacio en dos áreas perpendicularmente y no importa dónde estéis, en la parte de abajo estaréis siempre en tú. Obviamente, si estáis en radial, la indicación en el instrumento será, pues eso, en centrada, pero si estáis a un lado, por ejemplo, aquí estáis, veis la barra la tenéis aquí a vuestra derecha, pues porque estáis aquí, es a la izquierda del radial. Entonces tenéis que ir a buscarlo, si queréis volar el radial, tenéis que ir a buscarlo a la derecha. Este avión de aquí abajo, lo que está, pues es en la posición contraria, tenéis aquí una barra que os indica que tenéis que ir hacia la izquierda para alcanzar el radial. Pero no importa dónde estéis, cuando pasáis de región, al pasar de región lo que hace es que la indicación cambia de to a from. Entonces, claro, esta es la única dificultad que tiene el BORS, saber dónde estáis, encontraros, decir, bueno, a ver dónde leches estoy, y porque estáis fuera del radial es un poco complicado. Entonces, lo que tenéis que hacer es centrar aquí con el OBS, centrar la indicación para saber exactamente en qué radial estáis. Si estáis, por ejemplo, en un lateral y de, bueno, ¿dónde estoy? Pues jugáis con el OBS hasta que centréis el radial y os va a indicar dónde estáis. Mira, veis, aquí tenemos, por ejemplo, otra animación en la cual un avión va a volar y ya veréis lo que pasa en la indicación. Se va acercando al radial, ahora mismo está justo en el radial y lo ha interceptado y se ha ido hacia la estación y ahora cambia al from. ¿Vale? Cuando pasa por encima. Dificultades con los BOR. Bueno, los BOR no tienen un alcance, depende de qué tipo de BOR. Hay muchos tipos de BOR, los hay en ruta, los hay terminales, los terminales pues tienen muy poquita potencia, solamente para el área del aeródromo. Los de en ruta pueden ser, pues no sé, hay alguno que alcanza casi 300 kilómetros, ¿no? También depende de la altura a la que estéis. Y una de las dificultades es que muchas veces cuando estáis muy altos, por ejemplo, aquí veis el avión el B, si estáis muy alto estáis cogiendo dos bores distintos, entonces, pues bueno, pues si tienen la misma frecuencia podéis tener un problema, no sabéis muy bien cuál es. Esto puede pasar, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, la transmisión es en VHF. VHF es lo que llaman el line of sight o línea recta, ¿no? Entonces, pues bueno, la curvatura de la Tierra tiene un efecto. Si estáis, por ejemplo, muy bajos, no cogéis ni uno ni otro. Por efecto de la curvatura de la Tierra, pues estáis en un área de silencio porque estáis en un área de sombra, ¿no? El avión A coge el BOR 1, el avión C coge el 2 y el B coge los dos. Bueno, depende todo de la potencia del transmisor, ¿no? Para alcanzar una distancia mayor tienes que, o doblar la distancia, tenéis que duplicar la potencia, ¿no? Aquí tenéis un poco como son las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, pues las antenas, una que rota, tiene, pues son muy curiosas y algún día podéis visitarlas, tenéis algún amiguete que trabaje, pues eso, en los aeropuertos, en algún sitio que pueda daros, pues eso, autorización o acceso a estas instalaciones, está muy bien verlas, ¿no? Todas están dotadas de un monitor, un sistema que monitoriza, ¿no? La señal, te dice la integridad de la señal, si es buena, si tal, si se puede emitir. Y bueno, pues esto hay unos aviones que están dedicados a volar simplemente para calibrar estos aparatos, ¿no? Ahí en el ejército del aire yo recuerdo que había unas avionetas, me parece que eran unas Beechcraft, ¿no? Unas Kinner, me parece que eran. Las teníamos llenas de antenas y Aviación Civil también las tiene también algún reactor, me parece que tiene un Cessna, un Citation de estos, que se dedican a esto, a volar y a decirle al que provee las señales, ¿no? Al gestor, pues mira, en este punto está desviado, la estación no está calibrada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy, muy, muy curioso. Estos aviones, pues nada, vuelan pues unas rutas determinadas y te dicen, pues mira, pues aquí pues estás en BOR, aquí estás en TU, aquí estás con el silencio y estos son los que se dedican a la calibración, ¿no? ¿Cómo se trabaja con el BOR? Bueno, el BOR luego lo vamos a ver un momento en el simulador de Luis Monteiro que es muy bueno. Pero bueno, nada, lo ponéis en marcha, comprobáis que esté dentro del área donde se debe de navegar, porque claro, esto es una cosa importante. Si estáis fuera del área, las señales no están aseguradas, ¿no? Entonces siempre tenéis que estar en lo que se llama el DOC, o el Designated Operational Coverage. La frecuencia tiene que ser correcta. Hay que comprobar la identificación. Comprobar la identificación, me parece que os lo decía
el otro día que no había que... Estáis viéndolo, ¿no? La identificación aquí, ¿no? El código de identificación suele ser 3 letras. En código Morse, no hace falta saber Morse, veis aquí los puntitos y la raya, pues bueno, pues lo escucháis, bueno, pues vale, pues muy bien, pues más o menos, pues punto, raya, lo que sea, tal, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis la frecuencia, tenéis esto, mira, estamos aquí en Cayo Largo, en los Estados Unidos, en Cayo Largo, buena película, por cierto, ¿no? John Huston, ¿no? Año 48. Sí, ¿quién era Humphrey Bogart, no? Y Lauren Bacall, ¿no? Muy buena. Eso, Vamos, sí. Vamos la a pareja acabar de moda en esos momentos. Vamos a acabar haciendo un podcast sobre Humphrey cine. Bogart y Lauren Bacall. Lauren Bacall, exactamente. El malo era Edward G. Robinson. Muy bueno, muy buena. Sí. Pues mira, cualquiera de estos días, y no me habré dado cuenta, estaremos haciendo un podcast sobre cine, ya verás. Ya veréis, pues aquí, ya veréis. Aquí tenéis el borde de Cayo Largo, ¿eh? Bueno, pues nada, pues eso, lo que os decía es nada más que pues eso, identificarlo, son tres letras normalmente, y luego pues nada, pues mirar a ver, mover el OBS hasta saber el radial en el que estáis, ¿no? Y si os queréis dirigir a la estación con el to y si queréis venir a la estación con el from, ¿no? Todo esto sabiendo que las frecuencias son, es VHF, Very High Frequency, o muy alta frecuencia, van de 108 a 117.95. Aquí hay que tener cuidado porque es que dependiendo de cómo sea la frecuencia, este sistema comparte frecuencia con el sistema ILS, ¿no? Con el famoso aterrizaje de precisión, ¿no? Dependiendo también de cómo sea el tipo de bore, hay unos que son en ruta, que son más potentes, pues mira, aquí tenéis de 112 a 117.95 son los de en ruta, y luego tenéis los terminales, los T-bore, que tienen una distancia de 25 millas náuticas solamente, porque tienen menos potencia, tienen 50 vatios de potencia, pues van del 108 a 111,95. Y los del ILS, aquí los tenéis. Estas son las en gris, lo que veis aquí son las frecuencias compartidas con el ILS, que ya hablaremos la semana que viene si queréis de eso. O sea que aquí tenéis pues, muchos por diferentes, ¿no? En root, el terminal, hay unos que también pues mandan información, el ATIS famoso, y hay algunos pues, que se ponen en test, en fin. El instrumento Rowell Collins o Bendix King son muy parecidos. Tenéis pues unas ventanillas con el dial y podéis cambiar la frecuencia. Y cuando lo ponéis, automáticamente, esto ya no tiene como el ADF que tenía una especie de interruptor para el Bit Frequency Oscillator. Esto ya lo escucháis directamente en los cascos, escucháis el código Morse de 3 letras y no tenéis ningún problema. Errores, todos los sistemas, esto lo decimos como siempre, ¿no? Por muy bueno que sea el reloj, por muy suizo que sea, por muy Rolex que sea, o por muy Patek Philippe que sea, al final siempre tienen errores, ¿no? O sea, no hay relojes perfectos, pues no hay instrumentos perfectos. Aquí tenéis lo mismo, hay errores de obstáculos que pueden señal, errores de propagación, menores en el ADF, pero existen. El equipo tampoco es perfecto, el equipo tiene que, pues está sintonizado en la FM y en la AM, pues todo lo que sea errores relativos a estos sistemas, pues también le influyen. Y las interferencias, ¿no? del sistema. Pero bueno, al final, pues la precisión es más o menos 5 grados, en el peor caso, pues hasta 7 grados y medio, pero bueno, pero hay bore más modernos, como los Doppler que vamos a ver en un momento, pues que bueno, son mejores, están 1 o 2 grados de error y está pues, mucho más aceptable. Si os acordáis, había una forma de medir la distancia al bore y el tiempo a la estación, ¿no? Esto era nada más que navegar 1 minuto, por ejemplo, y mirar el cambio de grados. Y entonces hacéis una pequeña regla de 3 aquí, pues bueno, pues 60 en 1 minuto, en 10 grados que estoy cruzando, 6 minutos al borde, ¿no? Entonces tenéis el tiempo a la estación, esta es la distancia a la estación, pues veis la velocidad sobre el suelo que lleváis, la gran speed en nudos, pues 100 en 1 minuto, si cambio 10 grados, pues son 10 millas náuticas a la estación. Es así de sencillo, ¿no? Esto se puede hacer para navegar. Si no queréis, por ejemplo, ir directamente al borde, pero queréis saber más o menos la distancia, por si acaso, pues bueno, pues esto se puede hacer en cualquier momento cuando estéis navegando. Es muy sencillo de hacer, ¿no? Hay que practicar un poquito, pero aquí hay, pues bueno, pues se pueden hacer muchas cosas con el borde, ¿no? Y se pueden aplicar, pues, mucha trigonometría, ¿no? Y con trigonometría, pues, sacáis, pues muchas distancias, de desviados estáis en una línea. Esto lo que sería, por ejemplo, es una airway, ¿no? Una vía aérea, ¿no? Entonces, si queréis saber la cantidad de distancia que tenéis, si queréis volar no más de 5 millas náuticas desviados del centro, por ejemplo, pues hacerlo con una pequeña regla trigonométrica, la regla
60 en 1, por ejemplo, pues ya lo explicaremos algún día en navegación si queréis, y es muy sencillo de utilizar, ¿no? Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo podéis calcular el radial, si sabéis que estáis en un meridiano, porque el meridiano al final resulta que podría ser un radial, ¿no? de un bore, ¿no? Aquí tenéis el hexágono, que es el bore. Los bores normalmente, digamos que tienen una referencia que es el norte magnético, excepto si estáis muy en el norte. Si estáis por ahí, por Islandia, por algún lado de esto, es una cosa rara. Allí, como la variación magnética puede ser muy grande, pues en vez de estar apuntando al norte magnético, lo están aquí, pues, al norte verdadero, ¿no? Pero en general las latitudes que nos movemos nosotros son todos norte magnético, y aquí lo que veis pues es eso, es una referencia al norte magnético. Resulta que el norte verdadero pasa por el bore y también pasa por vuestro avión, con lo cual estáis en un radial también, es un radial del bore, ¿eh? Entonces hay una forma también muy sencilla de saber si estáis en un meridiano concreto, pues saber qué radial es, ¿no? Hay muchos problemas de esto que se pueden resolver. Esto, bueno, esto es un poco complicado para decirlo ahora, entonces vamos a saltarlo. Y aquí tenéis lo que es el bore Doppler, ¿veis? El bore Doppler es un poco diferente, no emplea dos señales dando vueltas, lo que emplea es una señal que va rotando, ¿no? Son antenas que se van encendiendo y apagando, y una especie de efecto estroboscópico lo que hacen es que parece que va rotando la señal, ¿no? Entonces, pues esto es un poco, pues eso, ya veis lo que pasa aquí con el sonido, ¿no? Si os movéis, las ondas cambian, ¿no? Esto es el efecto Doppler, ¿no? El efecto Doppler más conocido es el de la ambulancia, ¿no? Cuando va pasando y veis que es más agudo hacia vosotros y más grave cuando se aleja, ¿no? El famoso efecto Doppler es un cambio, es un aparente cambio de frecuencia porque la fuente de sonido se mueve simplemente, ¿no? Bueno, pues en esto se basa el bore Doppler. Y gracias a esto, gracias a los ingenieros, pues lo que hacen es que las interferencias sean menos y la precisión sea mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poquito esta es la presentación que teníamos, y ahora os voy a poner un momento me parece que es el simulador de Luis Montero. Aquí lo tenéis, vamos a poner este otro es mejor. Mirad, aquí tenemos un avión que está en un radial, el radial es este de aquí, es pues el 030, o muy parecido al 030. Este es nuestro heading, nuestro rumbo, y si yo muevo el avión, fijaros lo que pasa. ¿Veis? Este es un instrumento antiguo, pues está como colgando de arriba, se nos ha ido la barra hacia un lado, ¿no? ¿Veis lo que pasa? Se va hacia el otro lado, seguimos hacia el bore, pero si pasamos al área from, ¿veis? Cambia al from y pasa lo mismo. Si os estáis alejando ahora mismo, la indicación es correcta, es decir, si os queréis alejar del bore, tenéis que iros hacia la derecha porque estáis a la izquierda del radial. ¿Veis? Estamos aquí a la izquierda, pues nos ponemos en el radial y ahora ya estamos bien, estamos en el radial y nos estamos alejando. Lo raro es al revés. Lo raro es si, por ejemplo, el avión, veis que estoy cambiando el rumbo, vamos a volar hacia la estación con un rumbo from, y entonces las indicaciones pues van a ser incorrectas. Vamos a darle un poquito más. A ver, fijaros ahora que me voy a ir yo hacia la estación, me voy a ir a la derecha de la estación. No me voy a ir a ningún sitio. Ahora voy a la derecha, y fijaros que en vuestro instrumento os está diciendo que tenéis que ir al otro lado. En fin, sí. es un poco raro, ¿eh? Sí. Si, por ejemplo, vosotros estáis ahora perdidos, estáis, por ejemplo, aquí con un rumbo raro, estáis mirando hacia abajo, estáis raros, ¿dónde leches estoy? Bueno, pues nada, cogéis el OBS, el Omnibearing Selector, y lo que hacéis, fijaros lo que estoy haciendo, es girarlo hasta centrarlo. En cuanto lo centréis, os dirá, mira, pues estáis aquí en esta radial y con este rumbo. Entonces, pues ya decir, bueno, pues ya lo que queráis, pues sigo en ese rumbo o no, o me voy hacia la estación bore, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el famoso simulador este de Luis Montero, que está muy bien, que se puede poner en marcha. No lo tengo parado, pero vamos, le dais aquí al Start y bueno, le ponéis la velocidad, le ponéis el rumbo que queráis y podéis practicar de todo, podéis practicar hasta esperas y todo. O sea que está muy bien, muy recomendable, ¿eh? Pero ahora, con esto, si queréis, podemos dar por terminado un poquito lo del bore, ¿no? Estupendo.